Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Why Not Spanish. Yo soy María y hoy nos vamos a familiarizar con 10 expresiones en español, expresiones frecuentes, cotidianas, que creo que deberías conocer si quieres mejorar tu español. Pero si ya estás listo o lista para algo más que expresiones, te recomiendo ver nuestros cursos que puedes encontrar en nuestra página de internet. Allí te ofrezco estrategias de aprendizaje y estructura para que puedas aprender español de manera más eficiente. Vamos a empezar con nuestra expresión número 1. Quiero que escuches y trates de repetir. La primera expresión es: se me hace un nudo en la garganta. Otra vez. Se me hace un nudo en la garganta. Entro a un cuarto con desconocidos y se me hace un nudo en la garganta. A veces cuando estamos nerviosos o tristes, sentimos una sensación de presión aquí en la garganta que nos impide hablar o sentirnos cómodos. A esa sensación la conocemos en español como un nudo en la garganta. Y cuando sientes eso, dices, se me hace un nudo en la garganta. Por ejemplo, todavía cuando hablo de ella, se me hace un nudo en la garganta. La siguiente expresión es vale la pena. 3 palabras. Vale la pena. Y entonces me dice, pero vale la pena, ¿no? Lo disfrutas. Y básicamente describe una situación que es difícil, no es fácil, pero si lo haces vas a ver los beneficios y esos beneficios compensan lo difícil de esa situación. Por ejemplo, hablemos del ejercicio. Ser disciplinado con el ejercicio no es fácil, pero vale la pena. Un error muy común de los estudiantes que hablan inglés como lengua materna y usan esta expresión es decir, vale la pena. Pero ojo, porque en español solamente decimos vale la pena. La situación vale la pena. Nuestra expresión número 3 es darse cuenta de algo. Darse cuenta de algo. 4 palabras. En ningún momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. Los hablantes nativos del español lo usamos casi igual que la palabra notar. Darse cuenta de algo. Por ejemplo, no me di cuenta de la hora, ya es muy tarde, tengo que irme. Bueno, para la siguiente expresión te voy a contar la versión colombiana y luego la versión estándar. La versión colombiana de esta expresión es por si las moscas. Por si las moscas. Y la versión estándar que pueden entender en cualquier país es por si acaso. Por si las moscas y por si acaso es lo mismo. Para una entrevista de trabajo, ¿sí? O una entrevista para la universidad, uno llega a las 8 en punto, no, ¿qué digo? No, a las 7:15 por si las moscas. Básicamente significa en caso de algo. Por ejemplo, imagina que el cielo está gris y tú tienes que salir y alguien te dice, lleva la sombrilla por si las moscas o lleva la sombrilla por si acaso, es decir, en caso de que llueva. Bueno, la siguiente expresión nos habla de una explicación. Es un sinónimo u otra manera de decir sucede que. Y la expresión es resulta que. Resulta que. Por ejemplo, resulta que no era su novia, sino su hermana. Resulta que el carro es visto como un icono de estatus. La expresión número 6 es una expresión, o bueno, más bien una palabra que yo uso mucho, la digo muy frecuentemente. La palabra es ojo, sí, como esta parte de la cara, ojo, y básicamente significa atención. Ojo con eso, porque suele ocurrir que vienen muchos creyendo. Cuando usamos esa palabra, ojo, estamos tratando de llamar la atención de otra persona. Lo usamos cuando queremos dar información importante. Por ejemplo, ojo con la niña, se va a caer. O en otras palabras, pon atención a la niña, se va a caer. Espero que estés tomando nota porque la siguiente expresión es también muy común y muy frecuente. Es más de la cuenta. Más de la cuenta.
más de la cuenta. Pero se está consumiendo más de la cuenta y eso tiene repercusiones. Y básicamente, en otras palabras, significa más de lo necesario. Más de lo necesario. Por ejemplo, ayer tomé más de la cuenta y hoy tengo resaca. Resaca es simplemente esos síntomas que tienes después de tomar mucho alcohol, como dolor de cabeza, sed, te molesta la luz, resaca. Entonces, ayer tomé más de la cuenta y hoy tengo resaca. La versión colombiana de resaca es guayabo. Hoy tengo guayabo. Bueno, ahora imagina que quieres darle a otra persona una condición. Quieres poner una condición acerca de una situación. La expresión que vas a usar es siempre y cuando. Siempre y cuando. Si la traduces literalmente, no tiene sentido, pero por eso es una expresión. No vamos a traducirla literalmente, palabra por palabra, sino que vamos a tomar el significado entero de la expresión. Siempre y cuando. Estás dando una condición. Siempre y cuando la FIA lo apruebe. Por ejemplo, te presto mi carro, siempre y cuando regreses antes de las 11. Bueno, la siguiente expresión la vamos a usar para decir que algo está relacionado con otra cosa o que algo tiene una conexión lógica con otra cosa. La expresión es tener que ver con. Tener que ver con. Tienes que conjugarla, entonces deberías decir tiene que ver o no tiene que ver. No tiene que ver. ¿Tuviste algo que ver? No, por supuesto que no. Por ejemplo, la nacionalidad no tiene que ver con el talento para bailar. La nacionalidad no tiene que ver con el talento para bailar. Es decir, que no hay una conexión lógica. ¿Qué piensas de eso? ¿Piensas que nuestros movimientos y nuestro talento para bailar está determinado por nuestra nacionalidad o no? ¿O no tiene nada que ver? Y nuestra última expresión es me da lo mismo. Me da lo mismo. Significa no me importa, no me interesa. Eso no es importante para mí. Me da lo mismo. A mí me da lo mismo si la alcaldesa se va o no se va de vacaciones. Por ejemplo, a mí me da lo mismo tu pasado. Es más importante quién eres ahora. Esa expresión vamos a conjugarla igual que el verbo gustar. A mí me da lo mismo, a ti te da lo mismo, a él le da lo mismo y así. Todas estas expresiones las puedes encontrar en mi curso Español en Uso. Es un curso para estudiantes de nivel intermedio o avanzado y está completamente en español. En Español en Uso vas a aprender a entender a los hablantes nativos y a usar tu español de forma más natural. No nos enfocamos en gramática, sino en comunicación. Si estás interesado y quieres saber más acerca de Español en Uso, puedes ver el link o el enlace en la descripción de abajo. Bueno, y esas fueron 10 expresiones muy útiles, muy comunes y frecuentes. Espero que puedas hacer algún ejemplo con las 10 expresiones o al menos con una sola. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y hayas aprendido mucho. Si te gustó el video, dale un me gusta, compártelo y suscríbete si no lo has hecho todavía. Muchas gracias por verlo y recuerda, si vas a aprender un idioma, why not Spanish? Chao.